El caso de Emilia. Emilia es una mujer divorciada desde hace 8 años. Llevaba 20 con su marido, Juan, un tipo del que estaba muy enamorada. Tenían 3 hijos. Adolescentes de 19, 17 y 16 años. La relación iba bien. Se respetaban y querían, con los altibajos propios de cualquier matrimonio. Pero globalmente eran una pareja estable. Juan, por temas de trabajo, comenzó a viajar mucho por Estados Unidos. Pasaba largas temporadas entre Nueva York, Miami y Los Ángeles. Emilia lo acusaba porque se había acostumbrado a tener una pareja sólida y notaba que el trato se estaba enfriando. Efectivamente, un día Juan sentó a Emilia a la vuelta de un viaje y le dijo que se había enamorado de otra persona. Emilia intentó disuadirle, convencerle, le llevó a varios terapeutas, pero Juan ya tenía la decisión tomada. La otra chica era joven, 27 años, y esperaban un hijo juntos. Emilia se dio cuenta de que, aun queriendo, le sería imposible perdonarle. Los primeros 4 años fueron un infierno para ella, sufría, lloraba y pasó por una depresión severa. Tras seguir un tratamiento farmacológico, mejoró y le fue retirada progresivamente la medicación. Cuando acude a mi consulta, como decía, han pasado 8 años desde la separación. Viene acompañada de su hija mayor, de 27 años, residente de medicina en un hospital de Madrid. Me comenta que su madre no ha vuelto a ser la que era y que, a pesar de los años, no ha recuperado la ilusión por nada. Me explica que siempre tiene un comentario negativo. Para todo el mundo, juzga a todos con dureza y su mirada hacia el exterior es de desprecio. Niega estar triste o deprimida y únicamente habla para criticar o juzgar a otros. Se fija en los detalles más nimios y todo es mejorable en su entorno. Va a ser abuela en pocos meses y sus hijos están preocupados por su actitud. Cuando hablo con Emilia me encuentro con una mujer enfadada con la vida. Desde el primer instante se queja del clima, del tráfico en Madrid y de que sus hijos son muy demandantes. Durante la hora que dura la entrevista, no consigo que me hable bien de nada ni nadie. Le pregunto por su casa en la playa. La hija me cuenta que es un lugar precioso y muy agradable, y me comenta que se acumula mucho polvo durante el año y que ya no disfruta yendo en verano. Al preguntar por su hija, la que va a ser madre, me dice que no cuente conmigo para ayudarle cuando nazca. Yo ya le dije que era muy joven para tener hijos ahora. La hija que la acompaña a la consulta me confirma que estuvo deprimida. De verdad, lloraba a todas horas y se pasaba días en la cama, pero que lo que ahora prima en su conducta son las quejas constantes. Le explico a Emilia la importancia de volver a mirar su realidad con otros ojos. Me contempla sorprendida. Afirma sin titubear: soy completamente objetiva. Le insisto en que la felicidad depende de la interpretación que uno hace de su realidad. Le hago su cuadro de personalidad de felicidad y creencias y le explico que se ha asentado en un rol donde la crítica y el juicio reinan por doquier. Es incapaz de visualizar las cosas buenas o mirar su entorno con asombro, compasión y delicadeza. Comenzamos una terapia que duró 10 meses. Le ayudé a superar las heridas del pasado, a no odiar tanto el presente y a ser capaz de ilusionarse con el futuro. No fue fácil, pero hoy es consciente de que su problema radicaba en cómo interpretaba su realidad. Su capacidad de atención, como ella misma definía, estaba infectada. El optimista te mira a los ojos, habla de corazón a corazón, el pesimista mira el suelo. Encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención. Busca concentrarte. El filósofo español por antonomasia, José Ortega y Gasset, poseía una de las mentes pensantes más importantes de los últimos tiempos.
El autor de Yo soy yo y mi circunstancia tenía serios problemas para concentrarse debido a la cantidad de ideas que se agolpaban en su cabeza para alcanzar el estado mental que requería para sus escritos. Precisaba el ensimismamiento mediante el cual se abstraía del mundo exterior. Paseaba por su inmenso pasillo vacío, casi a oscuras. Cuando lograba poner en orden sus pensamientos, se sentaba en su escritorio a plasmar sus ideas con una tela negra en la pared a la altura de sus ojos. Así se mantenía inspirado, como en la situación del pasillo. ¿Qué técnica empleas cuando precisas concentrarte de verdad? Sube la mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo te puede asombrar. Neuroplasticidad y atención. La neuroplasticidad se encarga de recablear las conexiones neuronales desde el establecimiento de nuevas conexiones entre las células a los fenómenos de adaptación del cerebro a los cambios, circunstancias y desafíos. Diversos factores como el estrés, las enfermedades, la genética, las infecciones, los traumas o los accidentes influyen de forma negativa en dicha capacidad. Cuando activas tu SRA, algunas neuronas se conectan y facilitan que, ante la multitud de estímulos, seas capaz de captar lo más importante y necesario. Esculpimos en tiempo real el cerebro según a que atendemos y prestamos atención. Las neuronas trabajan en nuestra mente según cómo está enfocada la atención. Cuando no eres capaz de controlar el foco de tu atención, cuando no puedes concentrarte de forma adecuada, la eficiencia de tu proceso de toma de decisiones se ve gravemente afectada. La buena noticia es que podemos desmontar los automatismos mentales que nos distorsionan para redirigir la atención hacia lo que realmente queremos. La atención es un acto de la voluntad y, por tanto, puede ser adiestrada. Para dominar la voluntad, hace falta ser maestros de nuestra atención. Ahora comienza a entrenar tu atención, intenta fijarte en cosas positivas de tu entorno. Saborear el momento presente. Digo saborear porque, a veces, nos acostumbramos a las sensaciones provenientes de los sentidos y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano o un trozo de jamón, disfrútalo. Esfuérzate en sentir su olor, textura y sabor. En un parque, atrévete a cerrar los ojos y enfocarte en tus sentidos del oído y el olfato. Con la música, que no solo sea para distraerte, no la oigas, escúchala. Decidir. Toma las riendas de tu vida. Observa algo valioso, objetivamente bueno, de tu entorno y, durante un minuto, repite cosas positivas sobre ello. Te sorprenderás. Prueba a hacerlo con personas, con sucesos, con circunstancias. Hay mucho bueno que no percibes porque tienes bloqueada esa zona de tu mente. No olvides que la mente y el cuerpo están profundamente unidos. La medicación ayuda, pero nunca es la única solución a tus problemas. Te empuja a mejorar, pero precisas trabajar tu mente para no recaer. Las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo, me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo, me siento sano, mejoro mi salud, y si por el contrario manifiesto, me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998.
Existen dos formas de responder ante los eventos, son las emociones, positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas, el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. En los últimos años desde la ciencia cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es, la base de un cerebro sano es la bondad. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowden y Deborah Dedane llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad, el 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años, y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que del grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. El estudio continuó incluso tras la muerte de las participantes en el estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que pudiera ser analizado con posterioridad. En este sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas, es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental, y a la inversa, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. Resulta curioso saber que el profesor Snowden comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí, se sorprendió al darse cuenta de que era un grupo de estudio interesante con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años, eran denominadas las 7 magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Llegamos a una conclusión muy interesante: la senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas, las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor en la película del revés de Pixar, estudió a fondo
las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo, la expresión facial o corporal que acarrean. ¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros? ¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones. FACS, por sus siglas en inglés, una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos. Así estableció en 1972 que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante. La neurocientífica estadounidense Candace B. Pert, fallecida en 2013, directora del NIN, Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, y autora del bestseller Molecules of Emotion, Las moléculas de la emoción, sobre el efecto de estas en la salud, provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Los receptores opioides se encuentran en la superficie de la membrana celular y se unen de forma selectiva a moléculas específicas, tipo llave cerradura. Esas moléculas que llegan a los receptores son los denominados neuropéptidos. Estos últimos son los sustratos básicos de la emoción. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos. Cuando el receptor de la membrana recibe esa molécula, neuropéptido, de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia y bioquímica celular afectando su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento celular? Desde la generación de nuevas proteínas o la división celular, a la apertura o cierre de canales iónicos, o incluso la modificación de la expresión epigenética, genes. Es decir, estos neuropéptidos actúan como mecanismos que alteran nuestra fisiología, comportamiento e incluso genética. Parte de la historia de una célula deriva de las señales que los neuropéptidos de la emoción mandan a la membrana. Según palabras de la propia doctora Pert, los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales. A medida que cambian nuestros sentimientos, esta mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro. Literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Debido a estos y otros descubrimientos es considerada la fundadora de lo que hoy se denomina psiconeuroinmunología. La enfermedad está, por lo tanto, asociada de forma ineludible a las emociones. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, ésta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Pert, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo.